Una niña de 10 años fue arrastrada fuera de su casa por su padrastro en Nochevieja, entre gritos y las frías miradas de los vecinos. Parecía que todo terminaría como siempre, pero esta vez un coche de lujo se detuvo. Un multimillonario salió y dijo, «Basta», y todo comenzó a cambiar a partir de esa única frase. El viento aullaba entre las tejas viejas. Todo el barrio permanecía en silencio, como conteniendo el aliento, esperando los fuegos artificiales de Nochevieja que nadie parecía anticipar con alegría. De repente, la puerta de la casa número 17 se abrió de golpe. Un sonido seco, crujiente, como si alguien hubiera reventado la cerradura. Y entonces, una pequeña figura fue arrastrada bruscamente al porche. «¡Basura! Te dije que no tocaras ese armario», rugió Javier, con la mano apretada alrededor de la muñeca de Elena. La delgada niña, de 10 años, tenía una manga rota en su suéter de lana y los pies descalzos dentro de unas zapatillas desgastadas, con las suelas tan finas que se veían las plantillas. Cada vez que él tiraba, su cuerpo se tambaleaba hacia adelante, golpeando contra el ladrillo frío como el acero. «Suéltame», susurró Elena, pero su voz era tan débil como un aliento perdido en el viento. Nadie escuchó, o tal vez no querían hacerlo. La cortina de la casa de enfrente se movió ligeramente. Un par de ojos brillaron detrás del cristal. Luego, todo volvió a oscurecerse. Nadie abrió su puerta. Elena se mordió el labio. Solo había querido encontrar el buzón de papá, una vieja caja de madera, escondida debajo del cajón inferior, lo único que su padre le había dicho antes de morir. «Cuando me extrañes demasiado, puedes leer las cartas que hay ahí dentro». Pero Javier, su nuevo padrastro, había gritado como si hubiera tocado su tesoro. «¿Te doy de comer y te visto? ¿Y vas a hurgar en esa basura?». La jaló con tanta fuerza que cayó pesadamente sobre el ladrillo frío. Su mejilla se raspó contra el suelo, su labio se partió y sangró. Pero lo que le dolía en el corazón no era la herida física, era el silencio absoluto de todo el vecindario. Ana permaneció congelada frente a la casa, con la mano agarrando la pintura descascarada de la puerta. Sus ojos se encontraron con los de Elena por solo un segundo, llenos de súplica, llenos de miedo, y luego miraron hacia abajo. No dio un paso adelante. No habló, no hizo nada. Su sombra vacilaba en la luz amarilla pálida, como un fantasma de alguien que solía ser madre, pero ahora era solo una cáscara vacía, inútil, silenciosa y demasiado dolida para hablar. Javier se giró bruscamente para encarar a Ana con los ojos llameando. «¿Qué haces ahí parada? ¿Quieres salir a la calle con esta mocosa desagradecida? ¿Quieren las dos estar en la calle?». Ana se estremeció, dando un paso atrás, como si la abofeteara su mirada. Su mano se apretó en la puerta hasta que sus nudillos se pusieron blancos, pero no se atrevió a abrir la boca. Ni una palabra de defensa pudo pronunciar. Solo inclinó la cabeza, como si ella misma hubiera sido arrastrada fuera de un pozo de coraje que hacía tiempo que se había secado. Hasta que los faros barrieron la escena. Javier ni siquiera terminó su frase. Un potente haz de luz brilló directamente sobre él y Elena. Todo el espacio pareció desgarrado. Un elegante SUV negro chilló al detenerse en la acera, con su motor tan silencioso como el aliento de una bestia domesticada. La puerta del coche se abrió. Un hombre salió. Un largo abrigo gris carbón, con el cuello levantado, zapatos caros de cuero italiano deslizándose ligeramente sobre la carretera. Un rostro severo, cabello canoso cuidadosamente recortado, ojos que parecían ver a través de ti con una sola mirada. Ricardo Valero, el jefe del grupo de inversión más grande del país, un multimillonario discreto pero poderoso, entró en la escena como si fuera una reunión de la Junta, y alguien pagaría el precio por sus errores. Se paró en la calle, dirigiendo sus faros directamente a Javier. Su voz era profunda, no fuerte, pero escalofriante. «Basta». Su voz era profunda, decisiva, como metal golpeando el concreto. Javier se congeló, mirando hacia arriba. Entrecerró los ojos al ver al extraño. «¿Quién eres tú? Esto no es asunto tuyo. Lárgate». Ricardo no se movió. Levantó su teléfono. «Soy Ricardo Valero. Si no conoces mi nombre, te sugiero que te calles. Estoy grabando».
Y tengo todo un equipo de abogados a los que les encantan los casos como este. Su voz era fría, más fría que el viento, tan fría que Javier soltó la muñeca de Elena como si lo hubieran electrocutado. Ana se acobardó. Javier tragó saliva con dificultad. Por primera vez en su vida, conoció a alguien que no necesitaba gritar para hacerlo sentir rechazado. Elena se desplomó de rodillas, sentada en el suelo. Sus ojos miraron al extraño, la primera persona que se había atrevido a hablar por ella. Javier se burló. ¿Quién te crees que eres tratando de ser un héroe? ¿Por qué metes la nariz en los asuntos de otras personas? No, solo soy un extraño que ayuda a una pobre chica que está siendo maltratada por su propia familia. Dio un paso adelante, lo suficiente para que la luz de los faros iluminara su rostro severo, su cabello canoso cuidadosamente recortado. Y tengo suficiente evidencia para enviarte a la corte. Javier miró a su alrededor. Las cortinas aún estaban corridas, pero lo sabía. A partir de ahora, había un testigo. Había un nombre. Una persona que no se quedaría en silencio. Esta mocosa es irrespetuosa, no aprecia quién la está criando, dijo, pero su voz era menos agresiva. Ricardo miró a Elena. Todavía estaba sentada allí, abrazando una pequeña caja de madera contra su pecho, como un tesoro. Se inclinó, hablando suavemente. ¿Estás bien? Elena asintió levemente con los ojos enrojecidos. No estaba robando, solo quería mirar las cartas en mi caja de recuerdos. Javier siseó. Solo está fingiendo ser lastimosa. Su madre le enseñó bien. Ricardo se levantó. Su rostro se endureció. Puedes repetir eso a la policía. Javier maldijo. Luego se giró bruscamente y entró en la casa, cerrando la puerta de golpe. Un segundo después, todas las luces de su casa se apagaron. No se atrevió a salir de nuevo. Ricardo se volvió, abriendo la puerta del coche. ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué tu padre te estaba golpeando así? Preguntó, sin esperar realmente una respuesta. Elena apretó la caja de madera. Soy Elena. Él no es mi verdadero padre. Mi padre se fue, desde que tenía 8 años. El viento sopló con más fuerza, llevando el olor penetrante de los fuegos artificiales de Nochevieja desde algún lugar a lo lejos. Pero aquí no había risas, no había luces, solo una niña sentada en el haz de los faros, como una raya de pintura extraviada en una imagen gris. Ricardo miró los zapatos rotos en sus pies, las suelas desgastadas, los dedos rotos, revelando calcetines rotos. «Sube al coche», dijo. Su voz no era una invitación. Elena vaciló. «No sé quién es usted». «Bien, debería ser desconfiada al principio. Es una señal de una sobreviviente». Abrió la puerta del pasajero. «Pero también necesitas aprender a distinguir quién merece ser confiado». Elena no respondió, pero lo miró a los ojos. No eran los ojos de un hombre amable. Eran los ojos de alguien que había visto mucha injusticia y estaba cansado de guardar silencio. Se subió al coche, abrazando la caja en sus brazos, con las manos temblando no por el frío. Ricardo cerró la puerta del coche. No preguntó nada más. El coche se alejó del vecindario. Detrás de ellos, la casa número 17 se desvaneció en la oscuridad, como un agujero negro que acababa de tragarse todos los años dolorosos que Elena había llamado hogar. Algunas noches, solo una persona que se levanta es suficiente para cambiar la vida de un niño. El camino a las afueras del pueblo estaba desierto. Solo los faros iluminaban los árboles silenciosos a ambos lados como centinelas fantasmas. Cuando la puerta automática de hierro se abrió, ante Elena había una mansión pintada de blanco, alta, silenciosa y casi fría. Ricardo apagó el motor. No dijo nada cuando salió del coche. Elena no preguntó. Salió, todavía abrazando la caja de madera y el oso de peluche marrón desgastado llamado Pepito. Lo único que quedaba en el mundo de su 7º cumpleaños, antes de que su mundo se derrumbara. Ricardo empujó la puerta, encendiendo las luces. Una suave luz amarilla se derramó sobre el piso de madera pulida, barriendo una espaciosa sala de estar con techos altos, una chimenea clásica, estanterías que bordeaban las paredes, y un vacío que no podía ocultarse debajo de la grandeza. No hay sonidos de televisión, nadie llamando a nadie. La casa era tan lujosa
que se sentía ajena, como si nadie viviera allí, solo quedaran objetos para esperar recuerdos. «Entra», dijo Ricardo, con voz uniforme. Elena caminó ligeramente, casi temiendo poner los pies en el suelo. Cada paso como si temiera profanar este lugar. La condujo a una pequeña habitación al lado de la escalera, una sala de estar secundaria, una vez convertida en un dormitorio infantil. No colorido, pero había una cama individual limpia, un pequeño armario y algunos animales de peluche viejos colocados en un estante alto. Ricardo señaló el pijama cuidadosamente doblado en la cama. «Ropa vieja de Leonor. Mi hija. Toma un baño, el baño está a la izquierda. Hay agua caliente, hay jabón, solo úsalo». Elena lo miró. «Puedes llevarte el oso de peluche contigo si quieres». Ella asintió, sin hablar. Su mano todavía sostenía el oso, como si temiera que alguien se lo arrebatara. El baño estaba lleno de vapor caliente. El espejo se empañó. Elena se quedó quieta por un momento antes de que corriera el agua, desacostumbrada a la sensación de no tener que controlar el tiempo, de no tener que competir con nadie para ducharse primero. El agua tibia fluyó hacia abajo, lavando la suciedad y algo que se había endurecido dentro de ella durante el último año. Se sentó en la bañera, abrazando a Pepito envuelto en una toalla, y simplemente respiró. Hacía mucho tiempo que no podía respirar sin miedo. Cuando Elena salió, con el cabello mojado, el pijama largo cubriéndole las rodillas, Ricardo estaba en la cocina. La cocina era grande, moderna pero no del tipo de exhibición. Había olor a cebolla frita, olor a caldo hirviendo a fuego lento. El tipo de olor que le recordaba a la gente su hogar. Ricardo no la miró cuando habló. Saber cocinar sopa es una habilidad de supervivencia. Calienta el estómago, es fácil de tragar y, lo más importante, cura muchas cosas innombrables. Elena se paró en la puerta de la cocina, sin entrar. Abrazó a Pepito, con la mano agarrando la oreja deshilachada del oso. «¿Eres vegetariana?», preguntó Ricardo. Ella negó con la cabeza. «¿Alguna alergia?», preguntó de nuevo. «No». «Entonces come. Hay dos tipos de hambre en el mundo, el hambre del estómago y el hambre del corazón. El segundo tarda más en curarse, pero comenzaremos con el más fácil». Elena entró, sentándose en la silla de madera junto a la mesa del comedor. La silla era alta, sus pies no tocaban el suelo. Se sentía pequeña, perdida, pero segura. El tazón de sopa fue colocado frente a ella. El vapor le nubló los ojos. Sopa de pollo, zanahorias, papas, cilantro. Solo un tazón normal de sopa, pero tan fragante que su estómago realmente rugió. Ricardo sirvió más agua. Luego se sentó frente a ella. Elena tomó la primera cucharada, luego la segunda. Nadie habló, solo el sonido de la cuchara tocando el borde del tazón. Y por primera vez en mucho tiempo no tuvo que comer mirando a su alrededor con cautela. 15 minutos después, el tazón estaba limpio. Elena no pidió más, pero puso sus manos alrededor de Pepito, abrazándolo con fuerza contra su pecho, como si el oso acabara de comer con ella. Ricardo observó sin hablar. Sus ojos se posaron en el botón desabrochado de Pepito. Luego miró a la niña. Grandes ojos marrones, un poco perdidos pero tratando de no parecer débiles. «¿Siempre lo abrazas?», preguntó. Elena asintió. «Se llama Pepito», dijo suavemente. «Mi papá me lo dio en mi 7º cumpleaños. Mamá dijo que papá tuvo que pedirle dinero prestado a un amigo porque perdió su trabajo». Ricardo guardó silencio. Su mano colocada sobre la mesa, la veta de la madera débilmente impresa en su delgada mano. Lo guardé con cuidado, aunque Javier solía decir que lo tiraría si no me portaba bien. Algo brilló en los ojos de Ricardo, muy rápido, pero Elena lo captó. Estaba acostumbrada a mirar los rostros de los adultos. Ella sabía, no era lástima, era ira contenida. Se levantó, yendo a sentarse en el sofá, cada movimiento constante, ordenado. Elena observó, sintiéndose inexplicablemente en paz. Elena fue a sentarse junto a Ricardo, todavía abrazando a Pepito, sus ojos mirando alrededor de la casa silenciosa. Después de un momento, dudó y se giró para preguntar: «Tío Ricardo, ¿por qué no veo a su hija aquí?».
Ricardo hizo una pausa ligeramente. Sus ojos dejaron la taza de cacao que estaba sosteniendo, mirando hacia el pasillo que conducía al segundo piso, donde una puerta siempre estaba cerrada. Él respondió lentamente: «Ella está en un lugar muy lejano». Elena asintió levemente. Luego susurró: «¿Como mi papá? Mamá también dijo que papá está en un lugar muy lejano». Ricardo guardó silencio. No corrigió las palabras. No lo negó. Solo asintió levemente. Luego acarició suavemente la cabeza de la niña. Una caricia silenciosa, como un reconocimiento de que acababan de compartir un tipo de pérdida que los adultos y los niños entendían a su manera. Elena apretó a Pepito en sus brazos. Luego lo miró. Sus ojos brillantes pero sin ocultar la tristeza que aún yacía en el fondo. ¿Extraña a su hija como yo extraño a mi papá? Ricardo miró a la niña. La pregunta no era complicada, pero fue directamente a la parte más profunda de un padre que había perdido a un hijo. Él asintió, su voz suave, clara como una promesa. Siempre la extraño, Elena. Todos los días, incluso los días que trato de no pensar en ello. Elena no dijo nada más, apoyando la cabeza contra el respaldo de la silla. La gente todavía piensa que me dolería hablar de ella, pero en realidad lo que duele más es cuando nadie se atreve a mencionarla nunca más. Elena asintió. Ella entendió. No todo el dolor necesita ser ocultado. Miró a su alrededor. La casa era grande, limpia, hermosa, pero carente de música, carente de risas, carente incluso del sonido de llamarse cada mañana. Como los años después de la muerte de papá, su madre a menudo se sentaba mirando fijamente la foto. Los muebles todavía estaban allí, pero nadie estaba realmente viviendo. Ricardo tomó una manta, dándosela a ella. Tu cama está en la habitación de invitados, al final del pasillo en el segundo piso. Hará frío esta noche. Elena abrazó la manta, caminando hacia las escaleras. Cuando llegó a la puerta se volvió. ¿Puedo dejar que Pepito se acueste a mi lado? Ricardo asintió. Por supuesto. Ponlo donde te sientas más segura. Esa noche, en la pequeña habitación debajo del ático, Elena colocó a Pepito junto a su almohada. Su mano inconscientemente tocó el botón desabrochado. Después de un momento, tomó un pequeño trozo de hilo de su bolsillo, cosiendo el botón de nuevo con puntadas lentas, torpes, pero cuidadosamente. Afuera, Ricardo todavía estaba sentado en la sala de estar, la luz de la chimenea reflejándose en su rostro desgastado. Sobre la mesa, colocó una foto enmarcada. La niña de cabello castaño, ojos brillantes, Leonor. Y en los ojos de Elena había vuelto a ver algo que pensaba que estaba perdido. No la similitud en los rasgos, sino la forma en que ambos abrazaban un objeto viejo, como si fuera el último hilo que los unía a la persona que los amaba incondicionalmente. A veces, lo primero que cura no es la medicina, sino un tazón de sopa caliente y un asiento que nadie te quita. El amanecer se deslizó sigilosamente a través de la delgada cortina, dibujando pálidas vetas anaranjadas en el piso de madera lisa. Fuera de la ventana, el jardín trasero todavía estaba cubierto de niebla, los gorriones gorjeando en la cerca blanca, el primer sonido del nuevo día. Ricardo había estado despierto durante mucho tiempo. No era de los que duermen mucho. En la cocina, temprano en la mañana, el olor a leche tibia y cacao se mezclaba con el olor a tostadas recién horneadas. La mesa estaba puesta con solo 2 tazas de cerámica, una grande, una pequeña. Elena salió, con el cabello suelto, los ojos todavía hinchados después de una larga noche. El pijama largo casi hasta los tobillos, las manos abrazando a Pepito como siempre. Se detuvo en el umbral, mirando vacilante hacia la cocina. Luego se volvió hacia Ricardo, su voz muy pequeña. ¿Puedo tomar un poco de agua? Ricardo hizo una pausa ligeramente, luego sin decir nada. Simplemente se acercó, tomó otra taza, la llenó con agua fría y la colocó sobre la mesa, haciéndole señas para que viniera y se sentara. Aquí, no necesitas pedir permiso para beber agua. Su voz era profunda, uniforme, pero sus ojos estaban llenos de ternura. Elena lo tomó, sosteniendo la taza con cuidado con ambas manos como si temiera romperla. Ella asintió en agradecimiento, con los ojos bajos.
en un lugar llamado seguro. El hábito del miedo aún no había desaparecido. «Aquí está tu desayuno». Ricardo empujó suavemente el plato de tostadas hacia la silla, al otro lado de la mesa. «¿Quieres cacao dulce o ligero?» Elena negó con la cabeza, murmurando: «Lo que sea está bien». «Entonces comienza con lo justo». Dejó caer 2 cucharadas de cacao, 1 cucharada de azúcar, revolvió bien, luego empujó la taza. Sus ojos aún no dejaban el periódico abierto. Pero la siguiente pregunta hizo que Elena levantara la vista bruscamente. «¿Alguien te ha dicho alguna vez que mereces ser amada?» No el tipo de pregunta hecha por hacer, ni con un tono de lástima. La frase salió como si Ricardo estuviera pensando en voz alta, pero golpeó la parte más profunda de Elena, donde había sido pisoteada con frases como «carga», «no vales nada». La niña no respondió, solo asintió levemente, y las lágrimas, muy silenciosamente, comenzaron a rodar por sus mejillas, sin sollozos, sin lamentaciones, solo un jadeo, sus manos apretando a Pepito con más fuerza, como si temiera ser vista como débil. Ricardo dobló el periódico. No dijo «no llores», tampoco dijo «todo estará bien». En cambio, se levantó, tomó un pañuelo de papel y lo colocó junto a la taza de cacao. Llorar también es una acción, y a veces es la acción más valiente. Después del desayuno, Ricardo subió las escaleras. El estudio estaba ordenado, no desordenado con documentos, pero todo estaba al alcance. Marcó un número familiar. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. «Tomás». «Ricardo aquí. Día de Año Nuevo, estás llamando temprano. Algo debe estar pasando». La voz del hombre al otro lado era a la vez soñolienta y alerta. El tipo de abogado con muchos años de experiencia. Ricardo no se anduvo con rodeos. «Anoche traje a una niña a casa, arrastrada por su padrastro en medio de la calle, justo frente a mí». Una pausa. Luego Tomás preguntó con la voz baja: «¿Cuántos años tiene?» 12. «¿Alguna lesión?» «No grave, pero mentalmente, claramente traumatizada durante mucho tiempo». «¿Hay algún video?» «Sí, suficiente para abrir un expediente». Ricardo guardó silencio por un momento. Luego agregó: «Necesito que te pongas en contacto con los servicios de protección infantil. Abre una investigación sobre un hombre llamado Javier, padrastro legal. La madre de la niña parece depender de él, y su padre está muerto. Nadie para protegerla». Tomás suspiró. «¿Nombre completo? ¿Dirección?» «Javier M. García. Vive en la casa número 17, barrio de La Colina, al este del pueblo». «De acuerdo. Me encargaré del papeleo inicial. Pero Ricardo...» «¿Qué? ¿Estás seguro de que quieres involucrarte en esto? Ya sabes, una vez que se abre el expediente, Javier será arrastrado a la corte. Es posible que tengas que testificar». Ricardo miró por la ventana. Elena estaba sentada en los escalones, la luz del sol temprano brillando sobre su cabello desordenado. Estaba sosteniendo a Pepito, no jugando, solo, sosteniéndolo con fuerza. «¿Recuerdas a mi Leonor?», preguntó Ricardo. Tomás guardó silencio. Solía tener exactamente la misma mirada en sus ojos, como si el mundo entero no tuviera a nadie de su lado. Su voz bajó, como si tocara una capa de memoria que había sido enterrada profundamente. «No puedo volver atrás y salvar a Leonor, pero esta vez puedo hacer lo correcto». Tomás no dijo nada más. Después de un momento respondió: «Llamaré a la trabajadora social hoy». Ricardo bajó los escalones, llevando una pequeña caja de madera. Dentro había un pequeño kit de costura. «Déile a Pepito aquí. Arreglaré el botón». Elena retrocedió ligeramente como un reflejo. Luego colocó lentamente el oso de peluche en su mano, como si entregara una parte de su alma. Ricardo se sentó en el banco de piedra, cosiendo en silencio, cada puntada recta, segura, como él. No diciendo mucho, pero cuando hacía algo, nadie lo hacía mejor. «¿Sabes coser?» «Sí». Leonor solía tener un oso de peluche llamado Flor. Se cayó en una zanja, todo mojado. Le cosí el brazo toda la noche». Elena guardó silencio. Después de un momento, preguntó suavemente: «Leonor, ¿ha pasado mucho tiempo desde que falleció?» Ricardo no la miró.
Su mano todavía cosiendo. Su voz uniforme. 4 años. Lo siento. Está bien. La gente solo muere realmente cuando nadie los menciona nunca más. Elena asintió. Ella no sabía qué más decir, pero recordó. La última vez que tuvo a alguien sentado en silencio junto a ella, solo para coser algo que amaba, fue cuando tenía 8 años. Ese día, su madre cosió la correa rota de su mochila escolar. Papá se sentó junto a ella contando la historia del murciélago cantor. También fue el día en que papá tosió tan fuerte que se desmayó en la cocina. Y después de eso, nunca volvió a contar historias. Cuando Ricardo terminó de coser, Pepito tenía su botón perdido de nuevo. El hilo estaba un poco desviado, pero seguro. Elena abrazó el oso contra su pecho, con los labios apretados. Gracias. Ricardo se levantó, sacudiéndose las manos. Pepito es más fuerte ahora. Durará algunos años más. Elena sonrió. Por primera vez, una sonrisa real, no distorsionada, no forzada. Ricardo la miró, no por la sonrisa, pero porque en esos ojos una pequeña chispa parpadeó. Débil, frágil, pero el comienzo de la esperanza. No preguntó nada más. Elena no contó nada más. Ambos entendieron. Había preguntas sin respuestas. Y había dolores que no necesitaban palabras para ser curados. No todos los niños necesitan que alguien les diga que los ama, pero todos los niños necesitan a alguien que no los abandone. La pequeña sala de reuniones del Centro de Servicios de Protección Infantil estaba en un edificio antiguo, las paredes pintadas de blanco descoloridas, el pasillo frío y vacío. Las luces fluorescentes brillaban uniformemente sobre la larga mesa de madera en el centro de la sala, donde 4 personas estaban sentadas frente a frente, nadie sentado cerca de nadie. Javier se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, camisa azul claro metida cuidadosamente, cabello rígido con laca, sin verse diferente de un esposo modelo. Solo sus ojos, mirando de reojo, fulminando con la mirada, no ocultaban la impaciencia. Ana, la madre biológica de Elena, se sentó junto a él, con la mano temblando ligeramente, los ojos hinchados. Evitó la mirada de Ricardo y no se atrevió a mirar a Javier. Ricardo se sentó derecho, su expresión tranquila pero sus ojos tan afilados como cuchillos. Junto a él estaba Tomás, pulcro con un traje gris, su maletín de cuero abierto con algunas impresiones y una unidad USB colocada en el centro de la mesa. La trabajadora social habló primero, su voz neutral. Invitamos a todos aquí hoy para aclarar acusaciones graves con respecto al abuso infantil. Javier se rió burlonamente. ¿Abuso? Solo le estaba enseñando una lección. Es irrespetuosa. Excava cosas prohibidas en la casa. La disciplina es el derecho de un padre. Ricardo no dijo nada. Asintió levemente, señalando a Tomás. El abogado presionó un botón. La pequeña pantalla en la cabecera de la mesa se iluminó. El video que Ricardo grabó desde su teléfono apareció. La imagen de esa noche. Javier arrastrando a Elena fuera de la calle, maldiciendo, tirando de su muñeca. Su voz sonó clara. Basura. El ángulo era claro, el sonido innegable. Ana se llevó la mano a la boca. Javier todavía trató de mantener la compostura, pero su rostro comenzó a palidecer. ¿Es esta la disciplina que mencionó?, preguntó Tomás con voz tranquila. Solo un poco de mal genio. La niña resultó herida. Los vecinos confirmaron haber escuchado gritos casi todas las noches. Una persona informó haber visto a la niña salir a escondidas a medianoche, sin abrigo. Tomás abrió su maletín, sacó un archivo y lo colocó sobre la mesa con un movimiento decisivo. Y este es el expediente académico de Elena, o más bien, completamente vacío. Empujó el archivo hacia la trabajadora social. Tiene 10 años, pero durante los últimos 3 años su nombre no ha estado en ninguna escuela regular, sin expediente de escuela primaria, sin solicitud de permiso temporal, sin informes médicos, nada en absoluto. Javier se inclinó hacia adelante, su voz aguda. Está enfermiza. A menudo se queja de estar cansada y no quiere ir a la escuela. No puedo obligarla. Tomás no parpadeó, hablando uniformemente. No la llevó al médico. No solicitó una exención médica.
No contrató a un tutor, pero aún así la dejó en casa, sin escolarizar, sin que nadie la controlara. Eso no es cuidar, eso es negligencia. Señora Ana, la trabajadora social habló. ¿Sabía sobre estas cosas? Ana tragó saliva. Miró a Tomás, luego a Ricardo, luego rápidamente miró a Javier. Finalmente suspiró, débilmente. Yo solo quería mantener un techo sobre nuestras cabezas. No sé cómo proteger a mi hija. No sé qué hacer. Ricardo colocó su mano sobre la mesa, su voz interrumpiendo como un cuchillo. El silencio ante la violencia también es una forma de complicidad. Ana parpadeó, como si la hubieran abofeteado, pero no reaccionó. Tal vez ella también sabía que Ricardo tenía razón. Javier se levantó de un salto, su voz más fuerte. Ustedes no viven en mi casa. No saben lo irrespetuosa que es Elena. Es grosera, se inventa cosas. ¿Está diciendo que los vecinos se lo están inventando?, preguntó Tomás. Estoy diciendo que no les gusto desde el principio. Entonces, ¿este video también está escenificado?, preguntó Ricardo, su voz tan fría como la escarcha cayendo sobre una llama cobarde. Javier no respondió. Su rostro enrojeció. La señora Elena está siendo cuidada temporalmente en un entorno estable, continuó la trabajadora social. Abriremos una investigación completa. Señora Ana, como madre biológica, tiene derecho a cooperar. Pero si continúa viviendo con el señor Javier, su custodia será suspendida temporalmente. Ana levantó la vista, mirando directamente por primera vez. ¿Está Elena bien? Ricardo respondió en cambio. Mejor que cuando vivía bajo tu techo. La sala quedó en silencio. Solo el sonido del calentador zumbando suavemente. Después de un largo silencio, Ana susurró. Lo siento. Nadie respondió. Cuando terminó la reunión, Javier se alejó rápidamente, sin estrechar la mano de nadie. Ana caminó lentamente detrás, sus tacones altos golpeando débilmente el piso de baldosas. Ricardo y Tomás se dirigieron al estacionamiento. ¿La crees?, preguntó Tomás. Ricardo negó con la cabeza. No me importa si está diciendo la verdad o si tiene miedo de ser demandada. Solo me importa dónde vivirá Elena y si está segura. Tomás asintió. Sugeriré una apelación de emergencia, solicitando la tutela temporal para ti. Este caso es sólido. Video, testigos, vecinos, además de la pobre actitud de cooperación de Javier. Ricardo guardó silencio por un momento. Luego preguntó suavemente, ¿crees que me estoy excediendo? Tomás se rió. ¿Excediendo? Ricardo, acabas de sacar a una niña de la violencia, en medio de la Nochevieja, le diste una comida caliente y un lugar seguro para dormir. Si eso es excederse, entonces este mundo necesita más personas excediéndose, como tú. Ricardo sonrió levemente, pero en sus ojos todavía había algo pesado, no duda, sino la tristeza de alguien que había perdido, y ahora estaba decidido a no perder de nuevo. Esa tarde, cuando Ricardo llegó a casa, Elena estaba sentada leyendo un libro de imágenes en la sala de estar, Pepito acurrucado en su regazo. La niña levantó la vista, sus ojos interrogantes. «Tío Ricardo, ¿a dónde fue?» Se colgó el abrigo en el gancho. «Asistí a una reunión. ¿Está relacionado conmigo?» Ricardo se sentó en la silla de enfrente. La miró directamente a los ojos. «Sí, no estoy mintiendo. Pero todo lo que hago es para protegerte. Nadie tiene derecho a lastimarte, Elena». La niña guardó silencio. Después de un momento susurró, «Yo no sé si merezco ser protegida». Ricardo no refutó, solo dijo, «La gente no necesita merecer estar segura. Necesitan estar seguras para creer que lo merecen. Es fácil culpar al abusador, pero no olvides culpar al silencioso, porque el silencio ha encubierto las palizas que nunca se cuentan». Esa mañana de fin de semana, el sol era delgado como el papel, brillando silenciosamente sobre las ramas desnudas en el jardín trasero. La pequeña habitación al lado de la cocina fue limpiada por Ricardo en un rincón de estudio. Una mesa de madera, una pizarra colgada en la pared y algunos lápices de colores nuevos todavía en su embalaje. Elena se sentó en la silla, con las manos abrazando a Pepito, sus ojos tan tensos como la cuerda de una guitarra. La maestra Marta llegó a tiempo.
Una anciana con cabello blanco, una figura pequeña, con gafas de cuentas, un suéter color crema. Su sonrisa tenía algo que hacía que la gente se sintiera en paz, como una manta cálida lavada y doblada cuidadosamente en el armario. «Eres Elena, ¿verdad?», dijo Marta, sentándose junto a la niña. «Soy Marta. A partir de ahora nos reuniremos todas las mañanas por un tiempo, solo para divertirnos, nada aterrador». Elena asintió, sin apartar los ojos del oso. «No necesitas preocuparte por nada», sonrió Marta. «Solo siéntate aquí, yo me encargaré del resto». Ricardo observó desde lejos, de pie en la puerta, sosteniendo una taza de café. No interfirió, pero él estaba allí. Cuando Marta levantó el libro de imágenes, la niña solo miró, sus ojos escaneando cada letra como si fuera algo extraño. Marta colocó suavemente su mano sobre el cuaderno de Elena. «¿Sabes cómo escribir el nombre de tu amigo oso?». Elena levantó la vista, asintió levemente. Tomó el bolígrafo, su mano temblando ligeramente. Las letras garabateadas aparecieron gradualmente. P, E, P, I, T, O. Después de escribir, dejó el bolígrafo y lloró, no sollozando, no quejándose, solo lágrimas cayendo sobre el papel, borrando la última letra O. Marta no dijo nada. Tomó un pañuelo de papel, entregándolo suavemente. Ricardo estaba afuera, apretando la taza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esa noche, Marta se sentó a tomar el té con Ricardo. «Esta niña es extrañamente inteligente», dijo, su voz tan ligera como leer un poema antiguo. «Pero hay una capa de hielo alrededor de su corazón». Ricardo asintió. «Lo veo. No por falta de capacidad, sino porque tiene miedo de equivocarse, miedo de escribir mal, leer mal, luego ser regañada, ser gritada, ser abandonada. No ha ido a la escuela desde segundo grado», dijo Ricardo suavemente. Su padrastro no la dejó ir a la escuela. «Sin embargo, todavía sabe cómo escribir el nombre de Pepito», sonrió Marta. «Sabes, el nombre de lo que la gente más ama es siempre lo primero que aprendemos a escribir. Así es como la gente aprende a vivir, con sentimientos, no con teorías». Ricardo dejó su taza de té, guardando silencio por un momento. «¿Cuánto tiempo crees que tardará Elena en alcanzar a sus compañeros?». «No lo sé», se encogió de hombros Marta. «Pero creo que no necesitará alcanzar a nadie. Irá a su propio ritmo. Y quién sabe, irá más lejos que todos los demás». Ricardo miró por la ventana. En la sala de estar, Elena estaba sentada diligentemente coloreando un dibujo. Pepito de pie entre dos grandes manos. Una de esas manos seguramente era la suya. El séptimo día de esa semana, Marta le enseñó a Elena cómo escribir una oración completa. «¿Qué quieres escribir?», preguntó. Elena pensó por un momento, luego escribió. «A Pepito le gusta esta casa». Marta asintió. «Muy bien. Pero, ¿y tú?». Elena vaciló. Luego agregó la segunda línea. «A mí también. Pero me temo que ya no estaré aquí». Marta colocó su mano sobre su hombro. «Sabes, un hogar real no está en paredes de ladrillo o ventanas. Está en las personas que no te abandonan cuando te equivocas, cuando estás triste o cuando no eres buena en nada». Elena no habló. Pero ese día, por primera vez, limpió sus libros después de clase, dobló el cuaderno, limpió la pizarra y ordenó los lápices de colores en el orden correcto en la caja. Esas cosas aparentemente pequeñas, para Ricardo, eran más preciosas que una calificación perfecta. Esa noche, Ricardo volvió a abrir el video de Elena, escribiendo su primera letra. Lo guardó por separado, nombrándolo. Día 1, comenzando a aprender a vivir. Sabía que Elena no solo estaba reaprendiendo las letras, sino que estaba rendiendo cómo confiar. Confiar en que ya no tenía que esquivar golpes, no adivinar los rostros de los adultos, no callarse cuando tenía algo que preguntar. Él había perdido a una hija porque no se dio cuenta de esas cosas a tiempo. Esta vez, no se permitió retroceder. La primera letra que escribe un niño nunca es solo una letra. Es la prueba de que el niño está viviendo, recordando, amando y aprendiendo cómo ser una persona. Tarde en la noche, el viento golpeaba contra los cristales de las ventanas,
llevando el frío espeso de la inminente nieve. En el estudio de Ricardo en el segundo piso, la suave luz amarilla se reflejaba en los marcos antiguos, los rostros que se habían ido pero nunca olvidados. Tomás sirvió 2 pequeños vasos de whisky, colocando uno frente a su amigo. «¿Estás seguro de que quieres hablar de eso hoy?», preguntó, con la voz baja. Ricardo no respondió de inmediato. Miró hacia abajo al vaso, sus ojos como si se hundieran en la oscuridad detrás del cristal. «Leonor murió cuando tenía 9 años», dijo, su voz ronca, cada palabra como si se cortara en su garganta. «Un accidente automovilístico, de camino a casa desde la escuela». Tomás asintió. Había oído hablar del accidente. Todos en el pueblo lo sabían, pero nadie había oído nunca a Ricardo contar los detalles. Estaba sentada en el asiento trasero. Se abrochó el cinturón de seguridad. El otro coche se saltó un semáforo en rojo. Ricardo se detuvo por un momento. Su mano apretó el vaso con fuerza. Después de eso, vendí el coche. Limpié su habitación. Doblé cada camisa, cada muñeca, luego las puse todas en una caja. Pensé que hacer eso me haría sentir mejor, pero no fue así. Tomás guardó silencio. Nadie interrumpió el dolor que estaba fluyendo. La extraño todos los días. La extraño tanto, no me atrevo a acercarme a los niños. No me atrevo a mirarlos a los ojos. Otra pausa. Luego dijo, como si solo estuviera exhalando después de 10 años de contener la respiración, hasta que apareció Elena. Abajo, Elena estaba jugando con Pepito en la sala de estar. Usó lápices de colores para dibujar más ojos, una nariz y un lazo rojo en papel, pegándolo en la espalda del oso, como un pasaporte, dijo. Ricardo dijo que Pepito necesitaría papeles si quería ir a la escuela con ella más tarde. La niña sonrió levemente, con Pepito sentado cómodamente en su regazo, envuelto en un pequeño pañuelo que Ricardo le dio el día anterior. Pero cuando Elena alcanzó la vela perfumada colocada junto a la chimenea, su brazo chocó con la pierna de Pepito. El ligero golpe hizo que el oso de peluche rodara y cayera en la chimenea. El fuego era bajo, pero aún lo suficientemente caliente. La tela se incendió más rápido de lo que pudo gritar. ¡Pepito!, gritó Elena corriendo, pero Ricardo lo había visto desde las escaleras. No pensó, no dudó, simplemente corrió. Abrió la puerta de la chimenea y usó su mano desnuda para arrebatar a Pepito del fuego. Un siseo resonó. Su mano tocó el fuego, quemándose. Ricardo no gritó. Tiró el oso de peluche al suelo, usando un paño para apagar las brasas. Luego exhaló, su mano retrocediendo, roja e hinchada. Elena se congeló. Ella lo miró. Luego miró su mano, miró a Pepito, chamuscado en una oreja, pero intacto. Luego rompió a llorar. No como las veces anteriores, sollozando, conteniéndose. Esta vez lloró en voz alta, como si las lágrimas reprimidas durante años finalmente hubieran encontrado una salida. Ricardo se arrodilló, poniendo su mano restante suavemente sobre su hombro. Elena corrió a sus brazos. Todo su cuerpo tembló. «Nadie ha hecho eso por mí», sollozó, su voz rota. «Nunca nadie». Ricardo la abrazó. No dijo nada, porque todas las palabras de consuelo eran superfluas en este momento. 10 minutos después, Elena había dejado de llorar. Ricardo envolvió una venda alrededor de su mano, sin gritar de dolor, aunque la quemadura era de color rojo intenso. Tomás bajó del piso de arriba, viendo esa escena. No dijo nada, solo se quedó un momento, y luego se fue en silencio. Ricardo se sentó en el sofá, con Elena todavía apoyada en él. Pepito yacía entre ellos, una oreja chamuscada, pero aún reconocible, como la propia Elena. Ricardo dijo suavemente, como si susurrara en el aire, «No todo el mundo es padre cuando tiene un hijo, y no todo el mundo necesita sangre para hacer lo correcto». Elena levantó la vista, sus ojos hinchados. «Lo siento, quemé a Pepito, te lastimé». Ricardo sonrió suavemente. «Está bien. Pepito contará esta historia a todos los demás osos. Será respetado». La niña se rió entre lágrimas. Por primera vez en muchos días, esa risa ya no era forzada. Esa noche, Ricardo cambió la venda en su mano.
Luego se sentó solo en su escritorio. Sacó su cuaderno, el que durante mucho tiempo solo había usado para registrar promesas a sí mismo, y escribió: «No pude salvar a Leonor, pero hoy salvé a Pepito. Y si la niña cree que su oso de peluche merece ser salvado, entonces tal vez, finalmente, también está empezando a creer que ella lo merece». Un padre no tiene que ser el que da a luz al niño, solo el que está dispuesto a extender la mano cuando el niño está perdido y no tiene miedo de quemarse al salvar lo que el niño más ama. Llovía desde temprano en la mañana, las gotas de lluvia grises aferrándose al cristal, cada gota estirándose como si quisiera borrar el mundo exterior. La mansión de Ricardo se volvió inusualmente tranquila. Sin pájaros, sin sol, solo el olor a gofres horneándose débilmente en la cocina y el tic-tac de una cuchara contra una taza de cacao. Ricardo recibió la carta de Ana al mediodía. Un sobre arrugado, la escritura inclinada. «Para el señor Ricardo, por favor, no deje que la niña lo lea si cree que le dolerá más». Leyó en silencio. La carta era corta, no florida, no apologética. «No tengo derecho a llamarme madre, lo sé, pero todas las noches me despierto con el sonido de mi hija llorando en mi cabeza. Solo sé cómo tener miedo, miedo de ser abandonada, miedo de no tener un hogar, miedo de que Javier se vuelva loco. Elegí guardar silencio. Y me equivoqué. Si lo permite, por favor, déjeme decir una vez, a la niña misma, que nunca ha sido una carga. Es solo que yo era demasiado débil». Ricardo dobló la carta, poniéndola en el cajón. No se lo contó a Elena de inmediato. Solo observó a la niña sentada aprendiendo con Marta, su mano escribiendo cada letra cuidadosamente, su boca apretada por temor a cometer errores de ortografía. Una semana después, tarde en la tarde, la lluvia aún no había cesado. La puerta de hierro sonó un ligero crujido. Un golpe en la puerta resonó, 3 veces, luego silencio. Ricardo miró afuera. En los escalones de piedra, una mujer estaba temblando bajo la fuerte lluvia. Ana, cabello enredado y mojado, abrigo viejo cubierto de barro, sin paraguas, y ojos rojos e hinchados de llorar demasiado tiempo. Elena escuchó el sonido desde arriba. Se escondió detrás de la cortina de la ventana, lo justo para mirar hacia abajo al porche. Cuando vio el rostro familiar, se congeló, su mano abrazando a Pepito con fuerza, sus pies temblando. Ana todavía estaba parada allí, con las manos apretadas con fuerza. «Mi hija». Su voz era ronca, rompiéndose bajo la lluvia. «Lo siento, me equivoqué. Tenía miedo, pero nadie es más importante que tú. Nadie en absoluto». Con cada palabra que resonaba, la lluvia parecía caer más fuerte. Elena deslizó su espalda contra la pared, su mano cubriendo su boca. No miedo, eran los viejos recuerdos inundando. La última vez que su madre la dejó en la habitación oscura, cerrando la puerta, para dejar que Javier desahogara su ira. Ricardo no dijo nada, simplemente se paró a su lado, sus ojos no exactamente enojados, pero absolutamente no indulgentes. Ana levantó la vista, encontrándose con esa mirada. «No te estoy pidiendo que me perdones, solo te estoy pidiendo que dejes que la niña me escuche decirlo una vez». Ricardo miró hacia arriba a las escaleras. Elena estaba parada allí, ojos húmedos, pies descalzos. Se acercó a ella, hablando suavemente. «No necesitas decidir de inmediato. Nadie te está obligando a decir nada». La niña no respondió. Sus ojos todavía fijos en su madre, la persona que solía ser el único lugar seguro, luego también la que la hizo perder la fe en la palabra familia. «Puedes perdonar», continuó Ricardo, su voz uniforme, cálida, «pero no estás obligada a olvidar». Después de mucho tiempo, Elena bajó. No corrió. Tampoco dijo nada. Simplemente fue al armario, sacó una toalla limpia, abrió la puerta, no invitándola a entrar, ni abrazándola, simplemente entregando la toalla a su madre. Ana la tomó, su mano temblando. «Gracias, y...» Elena asintió levemente, sus ojos todavía cautelosos, pero en ellos ya no había odio. Regresó a la casa, cerrando la puerta, no cerrándola de golpe, pero decisiva. Esa noche, Ricardo se sentó con Elena en el sofá,
junto a la chimenea. No le preguntó cómo se sentía. Simplemente sirvió cacao y le dio otra galleta. ¿Crees que mi madre realmente lo siente?, preguntó, sus ojos observando las llamas danzantes. No estoy seguro, dijo Ricardo honestamente, pero sé una cosa. La persona que realmente no lo siente no vendrá a llamar bajo la lluvia. No odio a mi madre. Es solo que no confío en ella como antes. Eso es suficiente, sonrió suavemente. El perdón no se trata de confiar de nuevo. El perdón se trata de poder respirar de nuevo sin llevar la ira. Elena asintió. Después de un momento, tomó un bolígrafo, abrió su cuaderno y escribió una línea. Mamá se equivocó, pero no quiero odiarla. Ricardo lo leyó. No comentó, pero se levantó. Abrió el cajón, sacando la vieja carta. Tu madre una vez envió esto. Creo que ahora es el momento adecuado para que lo leas. Elena tomó la carta, su mano temblando ligeramente. La abrió lentamente, leyendo cada línea. Al llegar al final, hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella dijo, no soy una carga. Ricardo asintió, porque esa es la verdad. Esa noche, por primera vez, Elena dejó que Pepito se acostara en la silla junto a ella, sin abrazarlo cuando dormía. Se dio la vuelta, subió la manta hasta arriba, luego suspiró con alivio. No porque todo estuviera bien, pero porque sabía, esta vez, tenía derecho a decidir quién se quedaría en su vida. Algunas puertas deben cerrarse para proteger, pero también hay momentos en que abrir una grieta, no porque la persona de afuera lo merezca, sino porque la persona de adentro es lo suficientemente fuerte como para no tener miedo de ser lastimada. Aire primaveral, la atmósfera era menos fría, pero el Palacio de Justicia todavía cubierto con una capa especial de tristeza, no por el clima, sino por las historias enterradas debajo de la alfombra, ahora siendo arrastradas a la luz. Las filas de asientos en la sala del tribunal estaban llenas, silenciosas como si contuvieran el aliento, todos esperando el momento en que el niño hablara. Ricardo se sentó en la primera fila, Tomás a su lado, su cuaderno abierto, listo. Frente a ellos estaba Javier, su rostro ya no con la arrogancia que solía tener, sino tenso, enrojecido. Llevaba una camisa blanca, corbata torcida, sus ojos mirando a su alrededor como si buscaran una escapatoria. La puerta se abrió. Elena entró, su cabello cuidadosamente atado, vistiendo un vestido azul claro que Marta le acababa de dar. Abrazó a Pepito, pero cuando se acercó al estrado de los testigos, colocó suavemente el oso de peluche en el asiento, poniéndose de pie. El juez miró hacia abajo, su voz profunda pero gentil. ¿Cuál es tu nombre? Elena García. Su voz era pequeña pero clara. ¿Puedes contarnos qué sucedió en la noche del 31 de diciembre? Ella asintió. Una respiración profunda. Luego habló. Él me arrastró como arrastrando una muñeca rota. Mi mano estaba arañada. Mi rodilla golpeó el ladrillo. No lloré porque sabía que si lloraba, nadie me defendería. Toda la sala quedó en silencio. Ricardo inclinó la cabeza, apretando su mano en un puño. Elena continuó, su voz uniforme, sin temblar. Solo quería encontrar el buzón de mi papá. Mamá solía decir que cuando extrañaba a papá, podía leerlos de nuevo, pero el tío Javier me llamó desagradecida, basura. No entiendo por qué los adultos me odian tanto. Una fuerte bocanada de aire desde la fila de atrás. Alguien estaba conteniendo las lágrimas. El juez asintió. Gracias, Elena. Puedes sentarte. Tomás hizo una señal. Un empleado llevó a Elena de vuelta a su asiento junto a Ricardo. Le dio un pequeño vaso de agua. Ella lo tomó con ambas manos. El juicio continuó. Javier se levantó, su voz aguda. Está mintiendo. No la odio. Le enseño una lección. Ustedes no saben lo grosera que es. El juez lo miró, sus ojos sin parpadear. ¿Tiene algo para probar sus palabras? Javier puso los ojos en blanco. Yo no grabé un video, pero solo grité. No la golpeé. Ella está imaginando demasiado. Tomás encendió la pantalla. La unidad USB estaba conectada a la computadora portátil. La gran pantalla frente a la corte apareció. La imagen de Javier arrastrando a Elena bruscamente,
La maldición era clara. Un testigo vecino subió al estrado. Una anciana con cabello blanco, su mano temblando pero su voz segura. Escuchamos llorar muchas veces, pero nadie se atrevió a intervenir. Fuimos cobardes. Y ahora me avergüenzo. Pero eso fue real. La segunda persona era una estudiante, amiga de la hija de la anciana. Confirmó que había visto a Elena salir a escondidas por la noche, acurrucada bajo los aleros de la casa de un vecino, solo para evitar ser regañada. Javier no pudo decir nada. Su rostro rojo se retiró a su silla. El juez cerró el expediente, sin necesidad del segundo día de juicio. Sus ojos miraron directamente a Javier. Basado en evidencia de video, testigos directos y el testimonio de la víctima, el tribunal concluye que el acusado Javier M. García es culpable de abuso y negligencia infantil, nivel grave. Castigo: 5 años de prisión, sin libertad condicional durante los primeros 3 años. El sonido del martillo resonó como el juicio de un viejo invierno recién cerrado. Elena se sentó en silencio junto a Ricardo. No vitoreó, no se rió, ni lloró. Simplemente miró su mano. Su mano estaba sosteniendo a Pepito ligeramente, y susurró: «Se acabó, ¿verdad, tío?». Ricardo no respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde la primera luz del sol primaveral del año acababa de brillar en los escalones. «No, está comenzando». Esa tarde regresaron a casa. Marta había preparado galletas de mantequilla. Toda la casa olía a canela. Elena se sentó a la mesa, sacó papel y escribió. En el papel blanco escribió: «El primer día sin miedo». Ricardo pasó, mirando esa línea. Él asintió, sin decir nada, pero su mano se colocó silenciosamente sobre el hombro de la niña, un ligero apretón, constante, suficiente para que ella supiera: nadie la arrastraría nunca más, nunca más. Algunos juicios no solo juzgan al malhechor, sino que también son donde un niño se pone de pie y prueba que ha sobrevivido, aunque nadie pensó que fuera lo suficientemente fuerte como para hacerlo. A fines de la primavera, la superficie del lago se ondulaba, el sol delgado cayendo a través de los árboles como hilos de oro cosiendo la vieja temporada. En la mansión junto al lago, el viento suavemente balanceaba las cortinas del piso del ático, donde había una habitación que Ricardo nunca había abierto durante muchos años. La habitación de Leonor, no cerrada con llave, pero siempre cerrada. No polvorienta, pero desierta. Un lugar que Ricardo guardaba como parte del recuerdo que no se atrevía a enfrentar, por temor a que si lo tocaba, la pérdida explotara. Esta tarde subió las escaleras, lentamente. Elena siguió, sin preguntar nada, simplemente llevando en silencio un trapo para el polvo y una mezcla de curiosidad y precaución. Ricardo empujó la puerta. La habitación seguía siendo la misma de antes. Una colcha con flores de color púrpura claro. Un pequeño escritorio junto a la ventana con un frasco de vidrio lleno de lápices de colores. Una estantería colocada cerca de la pared, cuidadosamente organizada con los cuentos de hadas que Leonor solía amar. Sin polvo, sin telarañas. Solo el silencio del tiempo y la suave respiración de 2 personas de pie juntas. «Puedes tomar un libro», dijo Ricardo, su voz suave como si temiera despertar algo. «A Leonor no le importará». Elena asintió. Caminó hacia la estantería pasando su mano sobre cada lomo, deteniéndose en un libro delgado, la portada desgastada. «Matilda. He oído hablar de esta historia, dijo. La niña es buena leyendo y usa su inteligencia para luchar contra los adultos malos». Ricardo asintió, sonriendo suavemente. A Leonor le gustaba más. Elena abrazó el libro, caminó de regreso a la cama sentándose, no saltando, no bromeando, solo suavemente, como si supiera que este lugar solía ser un mundo de alguien muy importante. «Tío Ricardo», levantó la vista, su voz suave. «Si su hija todavía estuviera viva, ¿tendría un lugar en su corazón?». La pregunta cayó en la habitación silenciosa como una piedra caída en el lago. Ondas extendiéndose lejos, no coloridas, pero profundas hasta el fondo. Ricardo se acercó, sentándose junto a ella. No respondió de inmediato. Simplemente miró directamente a los ojos de la niña.
Los ojos que solían estar asustados, solían ser escépticos, ahora sabían cómo confiar, sabían cómo preguntar y sabían cómo esperar algo duradero. «Ya has estado allí, Elena», dijo, lenta y seguramente. «Desde el primer día». Elena se mordió el labio. Sus ojos estaban brillantes con lágrimas. Pero ella no lloró. Ella sonrió. Una sonrisa que no era ruidosa, no brillante, pero era una señal de un corazón que había dejado de tener miedo de ser abandonado. Esa noche, Ricardo se sentó en su estudio. Abrió su computadora portátil, poniendo su mano en el teclado. Frente a él había una página en blanco con el título que acababa de escribir. Suficiente. Cuando decidí intervenir. Memoria. No para ser publicado, no para tomar crédito. Solo una forma para que Ricardo reescribiera la parte de la memoria que había tenido demasiado miedo de tocar. Él escribió: «Solía pensar que suficiente era cuando ya no podía soportarlo más, pero ahora sé que, a veces, suficiente es cuando no puedo seguir ignorándolo. Es cuando un niño está parado bajo la lluvia, siendo arrastrado como una muñeca rota, y el mundo se aparta. No pude salvar a mi hija, pero puedo salvar a Elena. Y en esa acción también salvé la parte del padre que todavía estaba viva en mí». Tecleó, sin parar. Las páginas en blanco aparecieron con letras, y el pasado, pensado como inmutable, comenzó a ser reescrito, no olvidando, sino eligiendo el coraje para enfrentarlo. Elena se sentó en la cocina, pasando cada página del libro de Matilda, murmurando para leer. Leyó lentamente, pero seguramente, cada palabra redonda, ya no vacilante. Marta una vez dijo: «Algunos niños no necesitan aprender rápido, solo necesitan que alguien crea que pueden aprender». Ahora Elena no solo estaba aprendiendo a leer, estaba aprendiendo a reescribir su propia historia. Al día siguiente presentó una tarea para la clase. Escribe sobre alguien que haya cambiado tu vida. El ensayo no fue largo, pero fueron las líneas más verdaderas que jamás había escrito. El tío Ricardo no es mi padre biológico, pero es la primera persona en pararse entre mí y el miedo. Cuando me caigo, no me dice que me levante yo misma. Extiende su mano, luego espera hasta que quiera tomarla. Tal vez así es como aman los verdaderos padres, no por sangre, sino porque eligen no irse. No necesitaba una calificación alta para este ensayo, porque la persona sobre la que escribió lo había leído desde antes, no con sus ojos, sino con sus acciones todos los días. Los recuerdos no pueden borrarse, pero el pasado puede reescribirse, si hay alguien lo suficientemente valiente como para escribir con nosotros. La víspera de Año Nuevo llegó de nuevo, este año la nieve cayendo ligeramente como plumas, tocando el lago congelado. Las luces amarillas del comedor de la mansión se reflejaban a través del cristal, proyectando una luz cálida en el frío cielo gris, como una vela encendida en los meses silenciosos. Dentro de la casa, la chimenea ardía suavemente, el olor a cacao y productos horneados mezclados, extendiéndose por toda la habitación. 3 personas se sentaron alrededor de la alfombra de lana tejida a mano. Pepito, el oso de peluche desgastado, fue cosido de nuevo con hilo rojo, acostado obedientemente en el regazo de Elena, junto al viejo buzón de madera ahora usado para guardar tarjetas de agradecimiento que la niña hizo ella misma durante toda la semana. Ana se sentó cerca de la ventana, sosteniendo un vaso de té de jengibre, su cabello cortado corto, sus ojos ya no rojos e hinchados como hace un año. No dijo mucho, solo en silencio, escuchó, aprendiendo cómo estar presente sin causar daño. Ricardo sirvió cacao caliente para cada persona. Usó su mano restante para ajustar la foto familiar de las 3 personas tomada a principios de ese mes, el marco de madera colocado solemnemente en la repisa de la chimenea. Cuando se dio la vuelta, Elena había sacado un trozo de papel. La escritura uniforme, hermosa y seria, era una carta de agradecimiento que escribió para esta noche. «¿Puedo leerla?», preguntó, sus ojos mirando a Ricardo. Él asintió, sentándose en su sillón familiar, la taza de cacao en su mano todavía humeando. Elena se puso de pie, su mano sosteniendo el borde del papel ligeramente. Ella leyó, cada palabra clara. «Hace un año,
Estaba parada en medio de la noche de invierno, sin saber a dónde iría, y nadie sabía quién era. Un extraño detuvo su coche, grabó un video, amenazó con llamar a la policía, y pensé, tal vez esta sea la última persona que me vea como una niña, no como una carga. Ahora, me llaman por mi nombre en clase, puedo escuchar deseos de feliz cumpleaños, puedo ser abrazada cuando estoy asustada. Ya no tengo que escribir cartas a papá para esperar ser salvada. Porque tú hiciste eso. No salvaste a una niña, salvaste todo mi mundo. La sala quedó en silencio después del final. Ricardo dejó su taza de cacao, sus manos entrelazadas, su cabeza inclinada hacia abajo. Ana se llevó la mano a la boca, tratando de detener los sollozos. Elena se acercó, colocando suavemente la carta sobre la mesa, luego sentándose junto a él. Su mano colocada suavemente sobre su mano, la mano que había sido quemada para salvar a Pepito, ahora curada, solo una leve marca rosa como un suave recordatorio de una noche fatídica. ¿Sabes qué?, susurró. Ese día no lloré por el dolor, sino porque por primera vez alguien se detuvo. Ricardo apretó su mano ligeramente. Luego la miró a los ojos que ahora ya no tenían miedo, sino llenos de confianza, brillando la luz de un niño que sabía que era amado, elegido, y se le permitía quedarse. También tengo que agradecerte a ti, dijo, porque me diste una oportunidad de amar de nuevo. El reloj marcó 5 minutos para las 12. 3 personas se pusieron de pie, caminando hacia el porche. La nieve había cesado. El cielo estaba despejado, solo un ligero viento y el sonido de alguien tocando música desde una casa lejana. Ricardo puso un abrigo a Elena, parándose lentamente junto a ella, sus ojos mirando hacia el cielo. Ana salió detrás, sosteniendo una bufanda, sus ojos mirando a su hija, sin atreverse a acercarse demasiado, pero tampoco yéndose. Y entonces, el primer petardo explotó. Un estallido de luz floreció en el cielo nocturno, rojo, luego dorado, luego turquesa. Los petardos parecían volver a dibujar el cielo que había cubierto la oscuridad de Elena durante tantos años. La niña miró hacia arriba, sonriendo. La víspera de Año Nuevo pasada, dijo, estaba parada sola. Este año estoy parada entre 2 personas. Ricardo puso su mano alrededor de su hombro ligeramente. Y el año que viene, te pararás aún más fuerte, haya alguien a tu lado o no. Elena asintió. Se volvió hacia Ana dudando por un momento, luego extendió su mano. Ana la tomó, sin decir nada, solo sonriendo temblorosamente, como si alguien hubiera sido perdonado cuando ya no se atrevía a pedir perdón. Los fuegos artificiales continuaron floreciendo, los rayos de luz cayendo sobre el lago como pedazos de memoria renaciendo. Y en ese momento ya no eran 3 personas separadas, sino una familia, no necesitando la misma sangre, no necesitando ser lo mismo, solo necesitando haber elegido quedarse cuando todo lo que quedaba eran los pedazos rotos. La gente no puede elegir dónde nace, pero todos pueden elegir a dónde pertenecen, si hay alguien lo suficientemente valiente como para no irse cuando están en su punto más débil. Esta historia no es solo sobre una niña abandonada y un hombre que detuvo su coche, sino también un recordatorio de que, a veces, solo una persona que se atreve a levantarse es suficiente para cambiar la vida de un niño. ¿Alguna vez has conocido a alguien como Elena? ¿Alguna vez te has sentido impotente ante algo malo y luego te has arrepentido para siempre por no haber hablado? Si es así, por favor comparte. Realmente quiero escuchar tu historia. Gracias por acompañarnos hasta el final de la historia, deseándote una noche tranquila.